Ahora sí, comenzamos. El día de hoy vamos a ver acerca del virreinato en el Perú. Terminada la conquista de Tahuantinsuyo, van a empezar la guerra entre los líderes, y eso ya lo hemos visto. Esta guerra entre los líderes españoles ya va a ser por la desigualdad en el reparto de territorios y las ganancias que tenían cada uno, ¿no? Entonces ese va a ser el gran problema. No van a tener todo lo mismo y entonces van a decir, hemos trabajado tanto para tener menos que otro, pero esto se va a dar más entre quién, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Esta va a ser las desigualdades. ¿Ya? ¿Qué va a pasar luego? Que la corona se va a tener que hacer cargo, ¿cierto? Entonces, como resultado de estas guerras, la vida se va a perder de uno de los conquistadores y los que le seguían, además de la vida de muchos de los indígenas, porque los indígenas también se habían puesto a favor de uno y de otro. ¿Ya? Entonces, algunos indígenas estaban a favor de Francisco Pizarro y otros de Diego de Almagro. Recuerden que cada uno tenía el poder de una cantidad de territorio y dentro de ese territorio habían indígenas y entonces los indígenas estuvieron a favor de uno o de otro. ¿Ya? Entonces, por eso que también se metieron en la guerra y perdieron su vida. Ahora, recuerden que esto va a llevar a algo, va a llevar a que la corona diga que estaba cansada de todas estas peleas y que ellos se iban a hacer cargo, ¿cierto? Entonces, esta violencia hizo que los reyes de España, se dieran cuenta de qué, se dieran cuenta de que los conquistadores tenían demasiado poder. Es más, solo le mandaban una parte, pero ¿por qué? ¿Por qué le mandaban una parte nada más? Lo que pasa de que los conquistadores habían invertido para ir ¿a dónde? Para ir al Nuevo Mundo, o sea, América, ellos habían invertido, ¿ya? Pero como tenían el permiso de España porque estaban yendo a nombre de España, les daban una parte, no les daban todo, les daban una parte. Pero como los reyes de España se dieron cuenta de que era mucho territorio y había mucho poder ahí, ¿no? Que estaba en juego, por eso que se habían peleado y hasta muerto, porque había muchas riquezas, entonces decidieron ellos asumir el gobierno de estos territorios conquistados. Porque te das cuenta, oye, tanto se pelean por ese territorio, debe haber demasiadas riquezas. Y si hay demasiadas riquezas, ¿qué hacemos nosotros que no las tomamos? Y así decidieron qué cosa, asumir el gobierno de los territorios conquistados. Así que mandaron a soldados. Y también el rey de España, como no podía ya quedarse en el territorio americano porque era el rey de España, entonces, ¿qué cosa hizo? Mandó a un representante y ese representante se llama el virrey. El virrey es el representante. Ya es el representante del rey en América. Así cuando yo te pregunte luego te pregunto, querido alumno, alumna, los reyes de España, como querían tomar posesión, control y poder de América, ellos mandaron a soldados para hacer, ¿ya? Para hacer prevalecer, ¿no? Su dominio, pero también mandaron a un personaje que representaba al rey. ¿Cómo se llama el personaje que representaba al rey? ¿Virrey? Sí, rey, muy bien. ¿Ya? Entonces, dime. Su heredero. Otra vez, Luana. ¿No era su heredero, Miss? No. El heredero al trono español es el príncipe, pues hijo de los reyes, pero en este caso el virrey era, por ejemplo, es como que el presidente ahorita escoja a un ministro, no es su hijo, ¿no? Pero es una persona que tiene un cargo de confianza, entonces le está dando un cargo de confianza a alguien.
¿ya? Entonces, este es un ejemplito, ¿ya? Pero vamos otra vez. Los reyes buscan a un noble y le dan un cargo de confianza. Y este cargo de confianza es que van a ser representantes de quién? Del rey en tierras americanas. Entonces, va a ser como el rey representante, va a ser el virrey. Ahora, actualmente decimos que el que gobierna todo es el presidente, pero en ese momento en nuestras tierras no había presidente, pero sí había virrey, que era el representante del rey en América. ¿Ya? Entonces ya sabemos, no se olviden, España representada por un virrey, o sea que el virrey seguía órdenes de los reyes. Lo que es diferente con qué? Con el presidente, porque el presidente no recibe órdenes de otro país. No, 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 el presidente tiene que actuar por su país y para su país. Pero en este caso el virrey solamente era representante, que él tenía que recibir las órdenes y obedecer lo que decían los reyes de España. ¿Sí? Entonces, hasta ahí espero que esté comprendido. Entonces, ya la figura del virrey. Está. ¿Qué pasa con España? España va a lograr dominar gran parte de América y va a organizar los territorios creando virreinatos. ¿Ya? Entonces tenemos el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú, el de Nueva Granada y el virreinato de La Plata. O sea, quiere decir, en Nueva España va a ser este verde de aquí. ¿Se dan cuenta ese verdecito? ¿Ya? Eso está en América del Norte, si te das cuenta. Porque todo esto es América, ¿no? De arriba abajo es América. Pero arriba está América del Norte. ¿Ya? Aquí en un punto, aquí en medio, es América del Centro y acá nosotros estamos en América del Sur. Y tú ves que este rosadito dice Perú, pero dime la verdad, ¿tú conoces el mapa del Perú? ¿La forma que tiene el Perú? ¿Sí o no? Sí, es más grande. Sí, Ya, ¿y este de acá tiene esa forma que conocemos? No. no, profe, no, profe. No, pero ¿por qué? ¿Se equivocó el que hizo el mapa? No, lo que pasa que antes nosotros teníamos ¿más qué? Territorio. Bien, antes teníamos más territorio, pero por una serie de guerras en las que estuvimos metidos, que todo el mundo nos quería quitar nuestro territorio, ya el mapa del Perú cambió. O sea, te das cuenta que para la época del virreinato, la figura, la silueta del Perú era diferente, ¿no? Entonces, ahora, más bien, ya no tiene mucho territorio, por eso que el Perú se ha achicado. O sea, el Perú era mucho más grande, ¿sí? Entonces, Entonces ahorita dime. un poco más del Perú. Claro, o sea, por ejemplo, todos nos han quitado Miss, territorio. ¿y Todos... cuál de esos colorcitos era el Perú, Miss? ¿El naranja? No, no, este de acá, este rosa. Este de aquí rosa era el Era Perú. grande. ¿Ya? Mira, y ahora tiene otro tipo de silueta, ¿no? Pero mira, el Perú era más grande. ¿Por qué? Porque todos nos han quitado territorio. Todos los países que están alrededor de nosotros nos han quitado territorio. Es más, Chile también, Miss. para la época del virreinato no existía Bolivia, sino que Bolívar, al territorio que ahora conocemos como Bolivia, le va a dar independencia, ¿sí? Entonces, como le va a dar independencia, ya no es parte de nosotros y ahora es Bolivia. Y esta parte de esta colita de acá, que ya no la tenemos, ahora es parte de Chile. ¿Ya? Entonces nos quedamos sin Bolivia, nos quedamos sin esta parte de acá que ahora es Chile, no, Brasil nos quitó un pedazo, todo el mundo nos ha quitado un pedazo. Ecuador, todos nos han quitado parte de territorio. Es más, hasta cuando hubo un tsunami, el Océano Pacífico nos quitó una parte de territorio, hasta el océano nos ha quitado territorio. Imagínate. ¿Ya? Entonces, realmente Perú era más grande, si te das cuenta. Muy bien, Michelle, dime que me querías decir algo. Que había más ciudades. ¿Había más qué? Había más ciudades en el Perú.
Claro, pero ahora ya tenemos menos, o sea, teníamos más territorio, era más extenso nuestro territorio. Pero eso queda solamente ahora en el recuerdo de los mapas antiguos, porque ya no los podemos recuperar, porque eso sería pelearnos con los otros países y nosotros hemos hecho acuerdos de paz en los cuales nosotros no vamos a meternos en guerras. Así que, bueno, solamente queda en el recuerdo de mis estudiantes. Así que ya saben que había territorios divididos en virreinatos, o sea, América se había dividido en virreinatos. Virreinato de Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato de La Plata. Si estuviéramos en clase presencial, les haría lo siguiente. Les daría este mapita en blanco y les diría, por favor, colóquenme aquí cuál es el virreinato. Y entonces ustedes podrían en el verde, Nueva España, en el naranja, Nueva Granada, en el rosa, Perú, y en el lila pondrían de La Plata. ¿Sí? Miss, acá en Filipinas está en verde. Ah, es que de Filipinas también, que está aquí como una isla, es parte de Nueva España. Ah, ya, ahora sí, por eso que están del mismo color. Entonces habían dividido el territorio en virreinatos, ¿ya? Para poder controlarlo mucho mejor. Entonces cada virreinato estaba gobernado por un virrey, quien representaba al rey de España en nuestras tierras. O sea, por eso lo habían puesto así, porque lo habían dividido para que cada división, cada virreinato tenga un virrey. ¿Por qué se llamaban virreinatos? Porque había un virrey que los controlaba, que era representante del rey de España. ¿Sí? Y acá, espérate. Un ratito, ya. Aquí. Quiere decir que había un virrey para Nueva España, otro virrey para Nueva Granada, otro virrey para Perú y otro virrey para el virreinato de La Plata. ¿Cuántos virreyes? 1, 2, 3, 4. 4 virreyes representantes de España para cada uno de los virreinatos. Muy bien, gracias por atenderme. Hola virrey, ¿cómo estás? Y es representante de España. Ahí está con su bandera. ¿Ya? Entonces vamos por aquí. En 1542 se creó el virreinato, ¿ya? En el Perú. Y llegó a ser más importante, ese va a ser el virreinato más importante, ¿ya? ¿De qué? De América del Sur, dice, por lo importante cantidad que tenía de qué, de indígenas, que tenía de minas de oro y de plata. O sea que el virreinato del Perú luego se va a crear más grande, ¿te das cuenta? Fíjate. Fíjate cómo va a crecer. O sea, estaba por acá nada más, ¿no es cierto? Ahora mira, está grandísimo, está hasta la puntita de aquí del mapa. Ah, ¿pero por qué? El poder va a estar en Lima, ¿ya? Porque va a haber una audiencia en Lima. Miss, hay diferentes audiencias. Sí, hay la audiencia de Panamá, de Bogotá, de Quito, de Lima, de Charcas, de Chile y de Buenos Aires. Hasta de Buenos Aires. Muy bien, pero Lima era el centro de todo. ¿Ya? Lima era el centro de todo, ¿sí? Y lo que pasa que en el Perú, te cuento, en el Perú había más minas de oro y plata. Y entonces por eso que nosotros fuimos el centro del virreinato. ¿Ya? Fuimos un territorio muy importante para la corona española, dado que de aquí sacaba mucho, ¿qué cosa? Mucho oro y mucha plata. ¿Sí? Así que ya vemos. Ah, también no te olvides de que acá, mira, fíjate, acá dice Portugal. Esta de aquí, desde esta línea para la derecha, lo dominaba Portugal. Y para ese tiempo todavía esta parte de acá eran territorios no descubiertos, porque por aquí había zona selvática y a veces era un poco recóndito entrar a algunos territorios no conocidos por el hombre y no sabiendo qué había. Entonces Portugal recién estaba dominando esta parte para ese tiempo.
O sea que España y Portugal estaban en América. Dime, Luana Suárez. Miss, en ese mapa no hay nada de Perú, Miss. Claro. Lo que pasa es que acá aparece la audiencia de Lima. Ahora se está dividiendo aquí este mapa por virreinato. Virreinato del Perú, acá está el virreinato de Gobernación de Venezuela, virreinato de México y por acá está el dominio de Portugal. Lo que pasa que Perú, como lo conocemos, todavía no estaba ya en ese tiempo, ¿sí? Así que el Perú, la idea de Perú se va creando poco a poco, va tomando forma. La capital del virreinato del Perú fue Lima, ¿ya? La capital del virreinato del Perú fue Lima. Entonces, Lima va a ser importante porque es la capital de ¿qué cosa? La capital del virreinato. Ahora, ¿cuántos virreyes gobernaron el Perú? 40 virreyes, siendo el primero, ¿ya? Blasco Núñez de Vela. Y siendo el número 40, el virrey José de la Serna. Entonces nosotros tuvimos 40, ¿qué cosa? Virreyes. El primero, Blasco Núñez de Vela, y el último, José de la Serna. Ya esos van a ser nuestros virreyes, ¿sí? Esta época duró aproximadamente 300 años. Quiere decir que desde que España va a tomar el control hasta que San Martín va a proclamar la independencia van a ser 300 años. ¿Ya? O sea que más o menos, y ahorita tenemos 200 años de independencia. Quiere decir que el virreinato comenzó hace como 500 años. ¿Me entienden por qué? ¿Les explico de nuevo? Sí se entienden, Miss. Sí, excelente. Pero por si acasito, les digo, el virreinato comenzó, ¿ya? Comenzó con que estaban los españoles peleándose y todo lo demás y dijeron, ¿sabes qué? Mejor nosotros tomamos el control. Comienza, ¿qué cosa? La época del virreinato. Dura 300 años con 40 virreyes, pero después viene San Martín, proclama la independencia y desde que proclamó la independencia hasta ahora pasaron 200 años, por eso estamos en el bicentenario de la independencia. Entonces, si te preguntan, ¿hace cuántos años aproximadamente se instauró el virreinato? Hace 500 años. Si te preguntan, ¿cuánto duró el virreinato en el Perú? 300 años. Si te preguntan, ¿cuántos virreyes tuvo el Perú? 40 años. Si te preguntan, ¿quién es el representante o quién fue el representante del rey en las colonias americanas? El virrey. ¿Cuántos virreyes hubieron al principio? 4, uno por cada virreinato. Pero en el Perú, ¿cuántos virreyes hubo? 40. El primero, ¿cómo se llamó? Blasco Núñez de Vela. Y el último, José de la Serna. Pues espero que hasta ahí esté comprendido. Vamos a ver, fíjate, acá hay imágenes ya del virreinato. O sea, no te voy a decir que esta es una foto que tomaron de esa época porque sabemos que no lo es, son dibujos, porque en esa época no había la cámara, pero estos dibujos ya que hicieron para la época muestra cómo era Lima en ese entonces. ¿Ustedes han ido a la Plaza de Armas de Lima? Sí, Ya, pues entonces la Plaza de Lima ha ido evolucionando a lo que estaba antes, a lo que es ahora, ¿no? Pero hay algunas cositas que han ido quedando, las formas, ¿no? De sus edificios, nada más que cuando vemos las veredas, el parquecito que está central, o sea, la plaza, ¿no? Entonces ha cambiado un poco, se ha modernizado, ¿no? Porque las calles ya son diferentes. Si tú vas a la Plaza de Armas del Cusco, porque te has dado cuenta que en cada sitio hay una plaza de armas, la Plaza de Armas del sí. el que ha ido a la Plaza de Armas del Cusco se va a dar cuenta de que tiene una zona muy pedrada, ¿no? Bonita, ¿ya? El que ha ido ¿a dónde? A ver, yo he ido también. Cusco, de Arequipa, si has ido a Arequipa, también te das cuenta de que hay una plaza muy simpática y que tiene el suelo empedrado, o sea que ha conservado algunas de las formas antiguas. No, entonces si tú vas al centro de Lima también encuentras sitios muy simpáticos.
¿no? Entonces, este, por ejemplo, es Lima antigua. Lima, el dibujo de la Plaza de Armas de ese entonces. Podemos ver a las mujeres que andan con velos encima de, ¿qué cosa? De sus cabezas, ¿no? Es una forma diferente de que tienen de vestirse, ¿no? Tienen velos encima de sus cabecitas, ¿sí? Vemos que están con vestidos, vemos que están con blusas. O sea, han cambiado la forma que se vestían antiguamente, cambiaron después de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, el virrey, ¿qué cosa? Habla español. Y entonces en su virreinato, el idioma que iba a ser el oficial era el español, ¿ya? La actividad minera fue una actividad muy importante, porque recuerden que por eso están los españoles en ese tiempo, para sacar, ¿qué cosa? Oro, plata, cobre y otras cosas. ¿Y quiénes trabajaban las minas? Los indígenas trabajaban las minas. Esas minas eran trabajadas por ellos, ¿cierto? Entonces ahí vemos pues que después eran mandados estas riquezas, parte de estas riquezas eran mandados ¿a quién? Rey de España. Fue tanta la ambición de los españoles que los obligaban a trabajar día y noche sin brindarles lo elemental para estar sano. O sea, por ejemplo, yo español, te metí a ti y a todos tus compañeros en una mina. No, sí, lo siento. Quiero que trabajes y que me saques oro y plata. ¿Ya? Y entonces, tú estabas ahí, pero los gases que salían de las minas ya eran muy dañinos. Es más, hasta ahora, si ustedes tienen familiares que trabajan en las minas, les dicen que tomen bastante leche, que se alimenten bien, porque ese ambiente de las minas es perjudicial para la salud de los que están ahí. Pero ellos prácticamente los hacían vivir dentro de la mina para que saquen todo lo que podían. Es más, ahí se cuenta de que eran tan malos que en algún momento algunas personas estaban prácticamente encadenadas a esa zona y en el mismo sitio casi prácticamente dormían, hacían sus necesidades y comían. Y estaban trabajando ahí hasta que su cuerpo no daba más y se los devolvían a sus padres. A su mamá le decían, bueno, jovencitos, todo, ¿no? Que se los habían llevado fuertes, todos, los traían todos flacos, enfermos, casi a punto de morir porque esos gases eran tóxicos y no les daban de comer lo necesario y al final, cuando se los daban a sus mamás, casi estaban al borde de la muerte. Por aquí escribe Fabricio. Profesora, los virreinatos profesora, los virreinatos eran reyes de sus propias tierras. Ah, ¿me quieres decir si los virreyes eran reyes de sus propias tierras? Ellos eran representantes de los reyes, no eran reyes, pero eran representantes. No podían decir de que ellos eran los reyes porque si no estarían incumpliendo el mandato de los reyes y tendrían que ser sacados de ahí. Pero a veces sí no daban completo lo que tenían que dar al rey, así que a veces se quedaban con una parte más grande, ¿ya? Pero sí tenían un gran poder, pero el mayor poder se suponía que lo tenía el rey. Claro que a veces abusaban de sus poderes, eso sí es cierto. ¿Ya? Sigamos. Entonces, morían en las minas, sí, morían en las minas, no tenían, no tenían pena de hacerlos trabajar tanto, trabajaban día, noche, madrugada y dormían poco y trabajaban mucho, ¿ya? Entonces eso era malo, malísimo, pues porque eso no les ayudaba a ellos, ¿no? Terminaban muertos, llegaban donde su mamá ya para ser enterrados prácticamente. Los indígenas entonces trabajaban para hacerse ricos. No, los indígenas trabajaban para hacer ricos a los españoles, no para hacerse ricos ellos, sino a los españoles. Ahora sí quedan 10 minutos. ¿Ya? ¿A cambio de qué cosa? A cambio de un salario muy bajo y de enseñarles la religión cristiana. O sea, te decía, ¿no? Luciana Aguilar, tú tienes que trabajar. ¿Pero por qué, Miss? Tienes que trabajar en la mina. Yo te voy a pagar, pero te pagaba muy poco, te hacía trabajar mucho. Y te voy a enseñar la religión cristiana.
Entonces, pero era algo malo, ¿por qué? Porque decían que Dios era amor, pero te terminaban golpeando, lastimando y casi matando. Entonces no te enseñaban bien las cosas, ¿no? No era lo mismo. Una cosa es decirte que Dios es bueno y después te pegan, no, como que no va, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, no se comportaban de la manera correspondiente. Además tenían que pagar impuestos, o sea, encima que ustedes tenían qué cosa, que trabajar mucho, que les pagaban poco, encima de lo poco que le pagaban, tenían que dar para los impuestos. Es como que yo te diga que yo te pago 5 monedas, ¿ya? Te pago 5 monedas y de esas 5 monedas, 2 tienes que regresarme porque son los impuestos, ¿no? Y pobre gente, estaban trabajando demasiado para muy poco pago y encima tenían que pagar impuestos. Entonces, ya el virrey se llevaba una muy buena parte de todo lo trabajado, que eso no fue, pues, no fue bueno, fue un maltrato, porque si hubiese sido un trabajo, digno, un buen trabajo, ¿qué cosa hubiese pasado? Hubiese pasado que les hubiesen pagado, ¿qué cosa? Lo que se debía pagar. Entonces, por ejemplo, tu mamá va a trabajar y le dan un sueldo y sale tranquila porque ya le dieron su sueldo, tu papá también. Pero si los hacen trabajar a la fuerza, muchas horas, le pagan poco y encima le quitan de su sueldo, eso sería muy malo, que eso es lo que pasaba. Dime, Justin Cárdenas. Miss, ¿cómo se llama? Miss, es como si te obligaran a trabajar y tú tendrías que bajarte el sueldo, pero sí, no, Miss, Miss, me olvidé decir que, Miss, cuando tú vas a la mina, cuando los mandaron a trabajar, cuando sacaban el dinero, ¿por qué no, cómo se llama? Ya que los españoles habían ganado más dinero, ¿por qué no le dan de su sueldo eso? De lo que habían conseguido. Si Es que no los tenían, españoles querían bajaban. ganar lo máximo y pagar lo mínimo. Los españoles estaban ahí controlando, por eso que nadie se podía, pues, llevar nada, porque ellos estaban ahí controlando a los indígenas. Otro de que ellos sacaban y todo era para los españoles y ellos veían cuánto les pagaban. O sea, no es que de ahí yo sacaba, sino que ellos ya decían cuánto me iba a tocar, ¿no? Entonces, los indígenas esperaban la buena voluntad. Es más, muchas veces les vendían, o sea, ponte que les pagan, como te digo, 5 monedas, 2 para los impuestos, y después agarraba y decía, mira, he traído pantalones, esta tela, estos espejos, y ellos no conocían esas cosas y les parecía bonito. Ya, ¿quieres? Toma, te lo dejo, ahora me debes. Y entonces le iban quitando, al final se quedaban con casi nada, ¿no? Por eso que ese era un trabajo penoso, porque terminaban muchas personas muy mal, de salud porque no comían bien y trabajaban demasiado. Estas son algunas cosas que trajeron quienes, los europeos, ¿no? Como animales, alimentos, el papel, la imprenta, la rueda. Hay cosas que nosotros no teníamos, y animales, alimentos que nosotros no teníamos, y hay alimentos que ellos no tenían y nosotros vamos a dar. Por ejemplo, la papa era de América, de Perú, y la papa va a pasar ahora a ser del mundo. Si se dan cuenta ahora, el mundo consume papa, ¿no es cierto? Tú ves papas en las películas de Estados Unidos, de todo, de Francia y de todos sitios. Entonces la papa va a pasar para todos sitios, ¿no? Va a pasar a Europa, como es, por ejemplo, España, Francia, Italia, y todos esos sitios va a pasar. Ya Inglaterra va a pasar, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener ahora, por ejemplo, caballitos, cerditos, vaquitas, chanchitos, ¿no? Y bueno, las ratas que vinieron en los barcos, porque las ratas nadie quería tenerlas, ¿eh? Pero las ratas vinieron en los barcos, ¿ya? Las ratas vinieron en los barcos, los cuales también provocaron enfermedades al principio. El arado es este de aquí, este arado es el que van a traer. Nosotros no teníamos el arado y van a traer el arado para nosotros.
Bueno, no porque nos quisieran mucho, sino para hacernos trabajar más. ¿Ya? Nos van a traer el arado. Vamos a ver lo que se llevaron los españoles. Por ejemplo, en los minerales se van a llevar la plata, el cobre y el oro. ¿Ya? Y otras piedras preciosas. En los alimentos se van a llevar, ¿qué cosa? Se van a llevar ellos la papa, el choclo, la piña, tomate, la yuca y así, ¿no? Se van a llevar, ¿ya? Y bueno, vamos a también tener animalitos que ellos no tenían, como la vicuña, la alpaca, el cuy, ¿no? Y estos simpáticos pavitos, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Un intercambio, ¿ya? Entre los europeos y los americanos, ¿sí? Ellos van a llevar algunos productos y nos van a traer algunos productos que vamos nosotros a aprender a cultivarlos. Por ejemplo, ahora el choclo, ¿no? Lo sabemos cultivar, claro que sí. Por ejemplo, nosotros, es de nosotros, ¿no es cierto? Y ellos también lo tienen que cultivar también. Pero la papa, por ejemplo, ellos aprendieron a cultivarla, ¿no? Que no la tenían. La manzana, nosotros no la teníamos y ahora la tenemos, ¿no? Entonces fue un intercambio. Nosotros no teníamos vaquitas, ahora sí. Ellos no tenían de repente cuis, y ahora sí tienen sus cuis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es el día de hoy. Quería hacerle el inicio del virreinato. Para el día de mañana hablar, ¿ya? El día de mañana vamos a hablar acerca de qué cosa, de la sociedad, ¿no? De las clases sociales, porque antes decían españoles y americanos, pero después nos damos cuenta de que los españoles van a tener hijos con las mujeres americanas y entonces van a fusionarse, va a haber personas que van a tener un poco de español y un poco de indígena, y después también están los negros que trajeron. Los afro van a traer de África, van a tener negros y ellos también van a tener hijos ¿con quién? Con los indígenas y van a tener hijos con los españoles. Entonces va a haber qué cosa, diversidad, ¿no? Va a haber diversidad, que también vamos a hablar de eso. ¿Sí? El día de mañana vamos a tener les voy a dejar este videito para que lo vean y el día de mañana por ahí les voy a preguntar algunas cositas y resumimos, ¿sí? ¿Qué vamos a resumir el día de mañana? ¿Cuántos virreyes hubo? ¿Cuál fue el primer virrey? ¿Cuál fue el último? ¿Ya? Eso vamos a resumir mañana. ¿Sí? ¿Cuántos virreinatos había? ¿Cuál es el virreinato más importante? ¿Y quién era el centro? ¿Qué ciudad era la capital de todo el virreinato? Todas esas cositas vamos a ver mañana y un poquito de lo social. Les he dejado la separata con anticipación, la siguiente, para que ya la vayan imprimiendo porque algunos no la tienen a la mano a veces. ¿Sí? Así que mañana vamos a seguir con el virreinato. ¿Ya? Vean el video que mañana les pregunto lo que hemos hecho el día de hoy. Ahora lo voy a poner. Dime Justin y después Michelle. Miss, es como si, ¿cómo se llama? Los españoles ganaran el intercambio que dijo de que Miss, como ganan minerales, alimentos, mira, y animales ganan más porque y apenas, Miss, ¿la rata la trajeron intencionalmente o la trajeron así que se metió? Se metieron las ratas porque como trajeron alimentos, ya, trajeron alimentos para ellos no morirse de hambre en el camino, las ratas vinieron de Yapa. Vinieron sin querer queriendo y lamentablemente vinieron con enfermedades que no nos beneficiaron a ninguno de nosotros. Michelle, ¿alguna pregunta antes que se acabe? ¿Qué son los indígenas? Dime. ¿Qué son los indígenas? Los indígenas eran los que habitaban el Perú, así les decían a los habitantes del Perú, les decían indígenas.